Pero es importante tener claro esto. O sea, el neoliberalismo en sus orígenes no se refiere al libre mercado. No es un concepto que tenga que ver con lo que se denuncia hoy. O sea, lo que dicen monederos, lo que dice Harvey, de lo que habla Ferguson, de lo que hablan ellos, como neoliberalismo, aunque Ferguson no utiliza ese concepto de neoliberalismo, que yo recuerde por lo menos, pero sí lo utiliza la doctrina más de izquierda para, de alguna manera, ponerle una etiqueta a ciertas reformas. Bueno, eso no tiene que ver con el origen histórico. De hecho, esto es mucho más parecido a una socialdemocracia muy intervencionista, lo que planteaba Rousseau. No una economía centralmente planificada, como les digo, pero sí muy intervencionista. Entonces, a pesar que él, obviamente, como todos los autores, tiene interpretaciones que son un poquito más liberales, otras menos liberales. Pero ojo que él venía también del socialismo radical. Entonces, ese es un tema que hay que tener claro para saber de qué estamos hablando. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿de dónde viene este concepto? Después se degenera y se le empieza a aplicar la etiqueta neoliberalismo y se meta todo en el mismo saco. Es decir, Milton Friedman, Hayek, Rothbard, todos son neoliberales. Todo lo que es la Montpellier, las distintas corrientes, incluido el ordoliberalismo alemán, al final se termina describiendo o calificando como neoliberal. Entonces Andrés Manuel dice, la manera de entender la economía, el neoliberalismo, que además lo ha profesado dos partidos políticos que sin importar en qué momento del país estemos, tienen un mismo proyecto, que además lo estudiaron en el ITAM, y no es el ITAM, es la economía del consenso de Washington, de Chicago, la manera en la que se estableció, no solo en México, sino en América Latina. Pero, ¿qué es esto del neoliberalismo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se descalifica algo como neoliberal? Lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, que es el origen supuestamente de este mito. Bueno, esto es importante. A Milton Friedman le hacen una entrevista en el Commanding Heights, poco antes de morir, un par de años antes de morir, y le preguntan, bueno, le dicen, nos parece que Chile merece un lugar en la historia, ¿no es cierto?, porque es el primer país que puso la teoría de Chicago en práctica. Y le dice, ¿usted no está de acuerdo con eso?, le dice a Milton Friedman, el entrevistador. El primer país donde se aplica la teoría de Chicago, la escuela de Chicago, es Chile, le dice. Y esto es importante, la respuesta que da Friedman, porque nos lleva a destruir la esencia de este mito neoliberal. Friedman le dice, no, not at all, como solía decir. Dice, after all, después de todo, Gran Bretaña puso la teoría de Chicago en práctica en el siglo XIX. Y Estados Unidos puso la teoría de Chicago en práctica en el siglo XIX y en el siglo XX. Así que no creo que eso sea correcto. A ver, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? El famoso neoliberalismo del que está hablando, del que se habla, matices más, matices menos, no es más que el liberalismo clásico que surge, ¿no es cierto? Bueno, uno puede entrar a discutir hasta los escolásticos y todo, pero digamos cuyo padre fundador más famoso tal vez es Adam Smith. Y es básicamente las instituciones de mercado y la propiedad privada. Sí hay dos proyectos de país, el que se está jugando en 2018. Si Andrés Manuel claramente dice, ese proyecto del PRIAN, el neoliberalismo, el empobrecimiento de las mayorías a partir del beneficio de un pequeño grupo de hombres y mujeres que se creen amos y señores, lo que él llama la mafia del poder, creo que es muy sano que sea claro y contundente al decir, con eso no vamos. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando en términos generales? Así bien grueso. Bueno, lo que se aplicó en Chile y que tuvo el éxito que tuvo fue el mismo sistema que durante el siglo XIX había tenido Inglaterra, ¿verdad? Y que tuvo Estados Unidos probablemente desde su independencia, sí, y desde el siglo XIX en adelante, y que finalmente no era más que las instituciones del libre mercado respecto a las cuales había escrito Adam Smith. El liberalismo clásico. Esa es la revolución que se hizo en Chile. Esos son los principios generales que inspiraron la reforma en Chile. Fueron propiedad privada, apertura de los mercados, moneda estable, impuestos muy bajos, o no muy bajos, pero en realidad en Chile eran bastante bajos después de la reforma, podrían haber sido más bajos a mi juicio, y que el Estado no asuma un rol empresarial. Ahora, ¿todo esto se aplicó de manera químicamente pura? No se aplicó de manera químicamente pura. Pero, entonces, cuando hablamos de neoliberalismo y se relaciona mucho con Friedman, como dice el monedero Friedman, ¿no es cierto?, que es el Voldemort de los liberales, porque
Friedman es como el mal encarnado sobre la tierra. Curiosamente a Friedman lo detestan mucho más que a von Hayek, a pesar de que von Hayek fue mucho más devastador, creo yo, desde el punto de vista intelectual para el proyecto del socialismo. Pero Friedman lo detestan más y yo creo que tiene que ver con el hecho de que como intelectual público fue mucho más efectivo que Hayek. Hayek no era realmente un intelectual público, pero Friedman sí. Y pasó por todas partes y fue asesor de distintos gobiernos, en fin. Entonces, es eso. No existe el neoliberalismo, a mi juicio. Es un mito. Lo que hay son instituciones de libre mercado que funcionan o no funcionan. Eso es todo. Y que tenían un antecedente histórico en la Inglaterra, como dice bien Friedman, del siglo XIX en adelante, incluso un poquito antes, y en Estados Unidos, que fueron los países tal vez más exitosos. Ahora hay otros casos más, obviamente que son también posteriores y en fin, incluso, bueno, después eso lo voy a decir después. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la transformación liberal clásica? Porque no es neoliberalismo, eso es bullshit. El neoliberalismo es tal vez lo que existe hoy día en muchos países de Europa que están quebrados con estados de benefactores que no pueden financiar. Eso es neoliberalismo. Pero eso no es el liberalismo clásico. En Chile lo que ocurrió fue esto. El crecimiento, si ustedes ven este gráfico, con datos de la ONU y de la CEPAL, elaborado por José Piñera, que fue el arquitecto de las reformas de pensiones en Chile, y de otras reformas más, obviamente. Resulta que Chile fue un país de crecimiento bastante mediocre, en general, durante todo el siglo XX, una economía bajo el promedio de la latinoamericana, con unos niveles de inflación muy altos, después voy a explicar un poquito más eso. Y hasta 1975, ustedes ven ahí, hay una crisis muy grande, a principios de los 70, obviamente vino el golpe de Estado, todo lo demás. ¡Pum! Miren ustedes, pero vean ustedes esa curva roja hacia arriba. Ese es el mismo país, la misma cultura, la misma gente, la misma idioma, la misma mentalidad. Teníamos un sistema de lo que se conoce, lo que Ann Kruger ha llamado Rent-Seeking Society antes de eso. Martín hablaba de cómo Argentina se cerró después de la Gran Depresión. Bueno, en Chile nos pasó exactamente lo mismo, y tal vez más extremo, porque encima la CEPAL, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, que se fue a instalar a Chile, era dirigida por un argentino, Raúl Prebisch, que se fue a instalar a principios de la década del 50 a Chile, a dirigirla, y que le decían el Keynes latinoamericano. Y Raúl Prebisch detestaba la libertad económica, la detestaba con todo su ser, y él declaraba que admiraba a los socialistas en Argentina y todo lo demás. Y esas ideas fueron las más influyentes de la política económica de América Latina durante varias décadas, hasta la década del 80, hasta el consenso de Washington prácticamente. Entonces, nos mantuvimos en una situación de permanente, esto se aplica también para el resto de América Latina, pero aquí está el caso de Chile, nos mantuvimos en una situación de permanente problema económico, donde no crecía nada la economía, de hiperinflación, de desorden social y de amenaza, y esto es muy importante, de movimientos radicales marxistas en todo el continente, que obviamente prometían el paraíso sobre la tierra, aprovechándose de que las condiciones sociales y económicas no satisfacían las demandas de la población, ¿verdad? Y de hecho hubo todo un programa de Kennedy, la Alianza para el Progreso, en los 60, donde Kennedy prometió que en 10 años los países ya iban a estar saliendo adelante y todo lo demás. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estaban inspiradas en las mismas ideas proteccionistas. Entonces, en los 70 comienza la transformación basada en las ideas de Friedman y Hayek, es verdad, sí, pero son ideas que ya venían de antes de Adam Smith, de los escolásticos, si ustedes quieren, españoles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se abre la libertad. Se desregulan los precios, se controla la inflación, se abren los mercados, se vuelve a proteger la propiedad privada, todas esas cosas que son como súper elementales para que una economía funcione. Y miren ustedes lo que pasó con Chile. Y la pobreza cayó un 50, hoy día es menos de un 10%. Estos son hechos, esto no es... y digamos que la CEPAL y la ONU no son sospechosas de formar parte de la conspiración neoliberal mundial.